Vamos a continuar con la serie Vidas Transformadas. Vidas transformadas. Esta vida que vamos a considerar acerca de esta persona, de esta mujer, es una de esas tantas vidas que los evangelios nos enseñan, fueron transformadas por la persona de Jesús. Me refiero a la mujer con flujo de sangre, o a la mujer de flujo de sangre. No sabemos el nombre de ella, pero esta frase describe a esta única mujer, de este caso en particular, de esta situación en particular que ella estaba viviendo. Era una mujer que tenía este problema de flujo de sangre. Miren, esta es la historia de una mujer que tuvo que soportar durante mucho tiempo un padecimiento que la golpeaba en su cuerpo y en su alma. Y quiero que piensen, cuando estemos considerando a esta mujer, aunque es una situación en particular, ¿verdad? De una mujer que tiene, tenía, mejor dicho, esta situación. Hagamos una aplicación con respecto a nuestras vidas y de cómo el pecado también en su momento golpeaba a nuestra persona, ¿sí? Esta mujer no tenía amigos que la llevaran a Jesús, Sofi, ni un lugar privilegiado entre los apóstoles o los discípulos. Pero escuchen lo siguiente, miren lo que tenía esta mujer en particular. Ella tenía algo que nadie le pudo quitar. Ella tenía fe y confianza, una fe y una confianza que no necesitó palabras ni permisos, solo un toque. Ella extendió su mano para tocar a Jesús. Un toque que transformó su vida para siempre, producto de esa fe y confianza que tuvo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Primer punto de este sermón. Un sufrimiento o azote, de mucho tiempo. Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Versículos 25 y 26. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Fíjense, dice Marcos que esta mujer llevaba varios años sufriendo por esta enfermedad. No fue un padecimiento de unos pocos días, sino de años, hermanos. Era un aguijón en su carne.
carne que por mucho tiempo la había estado lastimando. Por otro lado, su sufrimiento no solo era físico, sino también moral. Porque la ley estipulaba que si a una mujer tenía este tipo de padecimiento de un flujo de sangre continuo, ella era considerada inmunda y por ende impura ceremonialmente. Eso implicó el rechazo y la segregación de las personas hacia ella, porque si ella la tocaban o ella se sentaba en algún lugar X, eso quedaba impuro ceremonialmente. Qué terrible condición en la que estaba esta mujer. En el versículo 34, de ahí de Marcos capítulo 5, fíjense. Marcos capítulo 5, versículo 34. Dice el Señor, queda sana, le dijo él a ella, queda sana de tu azote. Miren, el Señor emplea la palabra azote, fíjense allí, versículo 34, para describir el sufrimiento de esta mujer. Queda sana de tu azote. Un erudito de la lengua griega, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego antiguo. Entonces, este erudito explica que esta palabra literalmente, el significado literal es como tomar un látigo y flagelar, como flagelaban los romanos a los criminales. La palabra griega allí tiene ese significado literal. Literal. Ahora, aquí, la palabra tiene un sentido figurado. Esta mujer estaba siendo golpeada por la enfermedad. Como si la misma enfermedad tomara un látigo y la azotara y la estuviese azotando a ella, y esto durante mucho tiempo, durante todos esos años. El sufrimiento era inevitable en ella. Su flagelación no solo era físico, sino también y mucho más en su alma. Entonces, cuando Jesús usa esta palabra, queda sana de tu azote, queda sana de tu flagelo, del látigo que está tomando la enfermedad para castigarte y golpearte y herirte y lastimarte. Queda sana de ello. Esta enfermedad que se describe aquí en los evangelios, de este continuo flujo de sangre de parte de ella, que tiene que ver con su periodo, con su menstruación. No se le acababa a ella eso, no se le acababa. Era una enfermedad que tenía. Y Cristo describe los efectos en ella de esta manera al decir, queda sana de tu azote. Quiero que pongan eso en su mente, como si la enfermedad agarrara el instrumento con el cual los romanos golpeaban a los criminales para, en este caso, castigarlos, ¿verdad? Y claro, eso causaba dolor en el cuerpo de ellos. Según Marcos,
Ningún hombre podía liberarla de su azote. Nadie tuvo el poder para ponerle fin a su sufrimiento, ni ella misma ni nadie más. Vayan a Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas capítulo 8. Este texto paralelo, fíjense. Lucas dice que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Nadie podía, ni ella con sus recursos, ni nadie más podía o pudo. Ninguno tenía el poder, hija, ni la facultad, nada para liberarla de su flagelo, de su azote. Nadie, hijo, nadie podía. Así estaba ella, así era la situación de esta mujer, así. Punto número 2. Ahora, fíjense este interesante punto, fíjense. Este siguiente enunciado. A pesar de su sufrimiento, Wendy no se negó a sí misma de buscar a Jesús. Aún con esta cuestión, esta enfermedad que tenía durante mucho tiempo y que le causaba dolor, sufrimiento a ella. Qué interesante que esta mujer, a pesar de ello, esta mujer no se privó, no se negó a sí misma de buscar a Jesús. Yo he conocido mucha gente que, bueno, no quiero decir mucha gente, pero sí gente, suficiente gente que en esas circunstancias lo que menos hacen es buscar al Señor. Hay gente que sí, pero hay otra que no, se niegan a sí misma a buscar al Señor Jesús. Y de hecho hasta lo culpan a Dios y se llenan de resentimiento contra el Señor por sus pesares. Marcos capítulo 5, verso 27. Marcos 5, 27 dice el texto, siguiendo el relato, ¿no?, de Marcos acerca de esta mujer. Dice, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Vieron? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? A pesar de su situación. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. A pesar de todo lo que ella padecía por causa de su enfermedad, y que nadie pudo liberarla de su flagelo, ella no se negó a sí misma de escuchar con atención acerca de el Señor. De escuchar acerca de Jesús. Y espero estén meditando en eso. Que a pesar de esa situación de ella no se negó a sí misma, porque ella podía libremente, en base a su facultad, su potestad para decidir, el libre albedrío. Ella pudo haber dicho no,
¿Por qué? Rechazar, ¿no? Estaban hablando de Jesús y no quiero saber de nadie más. Ya estoy aquí llena de amargura por esta situación y no tengo por qué. Me quiero consumir en esto. Me quiero consumir en esta amargura, odio o resentimiento o frustración, lo que sea. No, su sufrimiento no fue una excusa para ella negarse la oportunidad de oír acerca del Señor. Ella nunca mostró una actitud de amargura, resentimiento o desaliento para no oír acerca del Salvador. En cambio, dice el texto sagrado que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino a Él. ¿Cierto? Ahí dice, fue a Él, vino a Él. Mire, esta mujer, noten, en esa situación difícil, en esa circunstancia, en sus dolores y sufrimiento, ella oyó, creyó y obró. ¿Sí? ¿Vieron? Sencillo e interesante. Oyó, creyó y obró. Oyó de Jesús, creyó en Él y obró. Fue con Él. O fue a donde estaba Él, mejor dicho. Ahora, ¿qué oyó hablar ella de Jesús? No lo sabemos, el texto no lo dice. O este contexto no lo dice. Sin embargo, por su obra, por las acciones de ella, podemos entender que oyó lo necesario para creer en Él. Oyó, escucha esto, hijo, oyó lo necesario para creer en Él y poner su confianza en Él para ser sanada. Miren, en Mateo capítulo 9, verso 21. Mateo 9, 21. Miren lo que dice el evangelista con respecto a esta mujer. Fíjense este detalle. Fíjate, hija. Mateo 9, 21. El evangelista declara que ella, fíjate Cecilia, ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Cuando yo estaba elaborando esta enseñanza, esto aquí me llamó mucho la atención y dije, aquí hay algo. Y duré un buen rato meditando en esto que describe Mateo de ella, que decía dentro de sí, uno y dos, si tocare, si hago esto. Bueno, la primera reflexión que hice fue, número uno, de estas palabras saqué dos cosas. Miren, número uno, su decisión comenzó en su corazón, dentro de sí. Comenzó en lo interno, ¿verdad? En lo interno. Ella se convenció a sí misma de buscar a Jesús. Claro, es que era una elección de ella. Claro, era una elección de ella. El Señor siempre quiere que le busquemos. Siempre, hijo, el Señor quiere que le busquemos. Pero era una elección de ella. Fíjate, Sofía, piensa en eso, hija. Piensa en eso. Todo comenzó, Carlita, con ella, dentro de ella, en ella, en la voluntad, en su corazón, en sus intenciones. Y ella, convenciéndose a sí misma, decía dentro de sí,
ay, si hago esto, dentro de sí, si hago esto. Número 2, segunda reflexión es, ella creyó con toda convicción y confió con toda esperanza en que sería sanada. Ella creyó con toda seguridad, si hago esto, con solo hacer esto, no pido más. Me recuerda a aquella mujer cuando le dijo al Señor, pues dame las migajas, Señor, no importa, dame las migajas, lo que sobre de ti, de tus bendiciones, para mí y para mi hija. Ella creyó con toda seguridad y puso una entera confianza, se llenó de esperanza, de seguridad en que sería sanada. Ese es lo segundo que yo considero, reflexiono en estas palabras de Mateo 9:21 acerca de esta mujer. Ella pensó dentro de sí, se convenció a sí misma, obvio ella era la que tenía que elegir, y luego actuó en base a lo que ella creyó y en la que vivió, tuvo esperanza con respecto al Señor. Ser sanada. Ella buscaba eso, ser sanada. Número 3, punto número 3. En tercer lugar, su sufrimiento cesó cuando tocó a Jesús. Número 3, su sufrimiento acabó cuando tocó a Jesús. Marcos capítulo 5, versículos del 28 al 33. Marcos capítulo 5, del 28 al 33. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel ¿qué? Azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella no solo tuvo fe. Repito, ella no solamente tuvo fe, sino que también obró conforme a su fe cuando tocó al Señor. Ella jamás dijo, solo tengo que creer, solo, nada más, solo tengo que creer y listo, no, sino que obró. Eso nos recuerda a Santiago cuando dice que la fe sin obras es que muerta. La fe sin obra es muerta. Escuchen esto, su fe no fue pasiva, sino activa. Y oigan este siguiente postulado, ahí para que lo apuntes. Ana Patricia dice, la autenticidad de su fe, o sea que era una fe, Carlita, verdadera, auténtica, genuina, se conoció por sus obras. La autenticidad de su fe se conoció por sus obras. Por ejemplo,
¿Qué cosa hizo su auténtica fe en Jesús? Escuchen esto, miren. Una fe auténtica, genuina, verdadera. Por lo menos en el caso de ella, en las circunstancias de ella, en su sufrimiento, en su padecimiento, en su flagelo, en su azote, su fe auténtica hizo lo siguiente: le dio las fuerzas para no dejarse desanimar por el sufrimiento. Le dio las fuerzas para ella no desalentarse, no decaer, no aminorarse, no desanimarse, a pesar de sus dolores, físicos como morales también. ¿Qué más hizo esa auténtica fe de ella en Jesús? Su fe en Él. ¿Qué más hizo? Escucha, Cecilia. Hizo que la multitud no fuese un obstáculo para ella. Sí, porque estaba el Señor allí y había mucha gente, y gente que le estaba... Bueno, era una cantidad de gente que tenía alrededor. Y era prácticamente imposible que ella pudiese llegar ahí fácilmente al Señor, porque ella dijo: si tan solo tocare su manto, tocare ahí su vestido. Pero su auténtica fe en Jesús y esperanza en Él, confianza y esperanza en Él, hizo que esa cantidad de gente no le fuese una barrera, un obstáculo para ella. Y otra cosa más. Juan, y una auténtica fe hace o hizo en ella, hizo que ella testificase delante de todo el pueblo lo que su fe en Cristo había hecho en ella. Vayan a Lucas 8:47. Lo genuino, lo verdadero, lo auténtico de esa fe en ella. ¿Qué cosa hizo? Hizo que ella testificase, hablase de lo que, como dice Marcos, la verdad, lo que había ocurrido en ella por su fe en Cristo. Dice Lucas, capítulo 8, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La fe de ella era de tal naturaleza, de tales características, propiedades, esa fe y esa confianza que ella puso en esa situación difícil que ella estaba, y que no la aminoró, no la desanimó, no la desalentó, todo lo contrario. Tuvo las fuerzas para seguir, le dio las fuerzas, venció la multitud, eso no le impidió, no dijo: ay, es mucha gente, nunca voy a llegar allí. No, es difícil, no. Ella, a pesar de ella, fue. Y en tercer lugar, cuando fue sanada, testificó, habló a favor de Cristo, de lo que Él hizo, por la fe y confianza que ella puso en Él. Escuchen esto. Miren, escuchen esto. Esta es la clase de fe a la cual
Aunque mucha gente podría estar cerca de Jesús, Él atiende y pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Es que había mucha gente alrededor de Él. Noten allí, en el versículo 30 de Marcos, dice que Él se volvió a la multitud. El verso 27, vino por detrás entre la multitud. Lucas capítulo 8, verso 45. Fíjense, Lucas 8, 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Porque había una gran multitud. Mucha gente estaba allí cerca del Señor y pues lo estaban tocando, ¿verdad? Y luego él pregunta, pues, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, pues ve la multitud, la cantidad de gente, ¿quién te ha tocado? Pues, todo el mundo te está tocando. Todo el mundo te... Pero Jesús no dijo, no es él. O sea, ¿quién me ha tocado? Qué interesante, ¿no? Tenía mucha gente a su alrededor. Solo una le tocó. De tal manera que él atendió, dijo, ¿quién? Y esto por la fe de ella. ¿Eh? Él es así, el Señor es así. Puede haber mucha gente que lo invoquen y que digan que creen en Él y tal y aquello, pero Él sabe realmente quiénes son de esta clase de fe hacia Él. Él sabe eso, como lo supo aquí de esta mujer. En cuarto lugar, y por último, siguiente punto, las bendiciones de su salvación y transformación vinieron por su fe y confianza en el tierno Jesús. Repito, las bendiciones de su salvación y transformación, porque de eso trata el tema, vidas transformadas. La salvación, la liberación de ella a su sufrimiento y su transformación vinieron por su fe y confianza en el tierno Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 34. 5:34 dice el texto. Y él, Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Recibió ella bendición por su fe en Jesús? Sin duda alguna. Pero no solo fue eso. No solo fue sanada ella físicamente. Lo fue, pero no solamente. Observemos con detenimiento las palabras del Señor dichas a la mujer y que expresan todos los beneficios de los actos divinos sobre el hombre pecador por su gracia y bondad. Fíjense. Número 1. ¿Qué tanto recibió ella, no? Aparte de la sanación física. Número 1. Ella fue tratada con ternura. Con ternura cuando el Señor le dijo, le llamó hija. Noten el texto. Hija, tu fe te ha hecho salva. El Señor le dio ese lugar ante él, la dignificó a esta mujer, la llamó hija, el Creador la llamó hija. En su
bondad, en su ternura. Ustedes, mis hermanas, ustedes que están en Cristo, ustedes son hijas del Señor, de ese Señor llamado Jesús. Sofi, tú eres una hija de Dios, del Señor. Así las ha llamado Él. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Tu Padre, Ana Patricia. Número 2. Ella fue salva o liberada de su sufrimiento. Cristo hizo posible en ella lo que era imposible para el hombre. Él le dio una liberación a ella. Le dio liberación a ella. No podía ella liberarse a sí mismo de ese flagelo. Ningún hombre podía liberarla de ese flagelo. Pero Él lo hizo posible. Él la liberó de ello. Número 3. Ella ahora, bueno, en el 2, dice aquí el texto, tu fe te ha hecho salva o liberada. Te ha liberado el Señor. De hecho, su liberación, su redención de ella. Y número 3, ella ahora podía vivir en paz. Fíjense. Es decir, con la serenidad y con la calma que era producto de la sanación del aguijón que perturbaba su carne y su alma. Dice el pasaje, ve en paz. Ve en paz. Él le dio, ella alcanzó esa paz. Y sus palabras implican que ella podía continuar su vida de esa manera. De esta forma vino la transformación a su vida. Una vida de dolor por una vida de sanación. Jesús transformó su vida apaciguando su sufrimiento al quitar de ella el azote que la golpeaba y laceraba su cuerpo y su alma. El Dios encarnado en la persona de Jesús, que es la persona que hizo esto posible en ella, transformó completamente su vida y recibió de Él más de lo que ella esperaba. Ahí lo vemos en el 34. Reconocimiento de hija, liberación y paz. No solamente la sanación física. De hecho, eso ocurre en nosotros cuando nos convertimos a Cristo. Cuando alguien obedece el Evangelio, es decir, que cree, se arrepiente y confiesa su fe en el Dios encarnado y se bautiza en agua para el perdón de los pecados, eso sucede, eso ocurre en nosotros. Somos llamados hijos de Dios. Somos salvados, liberados de la condenación. Y ahora estamos en paz con Él y podemos vivir en paz. Eso ocurre cuando obedecemos el Evangelio. Conclusión. Fíjense. A pesar de su largo sufrimiento, esta mujer no se negó a sí misma a oír atentamente acerca de Jesús. A pesar de ello, a pesar de la situación adversa en la que estaba, ella no se negó, no se privó a sí misma. Ella no eligió decir, no quiero, a pesar de lo que estaba viviendo. No, sino que escuchó atentamente acerca de quien los hombres hablaban. De lo maravilloso, generoso, bueno, poderoso que era Jesús. No, ella
ella puso fe y esperanza en Él, venciendo todo obstáculo, en particular el azote o el flagelo en sí misma. Ni la multitud, ni su sufrimiento, ni la multitud, nada. Aunque Él era un hombre, Jesús, y muchos hombres intentaron ayudarla a ella, pero no pudieron. Jesús era un hombre único. Y fue lo que ella escuchó de Él. Debido a ello, la mujer recibió bendiciones de parte del Dios hecho hombre, que por medio de este milagro, Cristo testificó a favor de su divinidad y bondad. Estas bendiciones no solo fueron para que su cuerpo, para con su cuerpo, sino también para con su alma. No solamente fue liberada, sanada del flagelo físico, sino también de su corazón, de su mente. Miren, si interpretamos la expresión "tu fe te ha salvado", eso le dijo el Señor a ella, "tu fe te ha salvado". Si interpretamos esa declaración de Cristo a ella como el perdón de pecados, entonces podemos afirmar que hubo una transformación aplicada a nosotros, una transformación en nosotros en el momento que el Señor nos liberó del azote o del flagelo de la condenación del pecado, que es la liberación o la salvación prometida por el Evangelio. Es decir, que el caso de esta mujer, aplicado a nosotros, tiene que ver exclusivamente con la liberación, la sanación, la redención de nuestra alma. La curación de ella, trasládenla a la curación nuestra. Su transformación, trasladen eso a nuestra transformación por el Evangelio en Cristo. Que es la promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio hoy en día es la sanación de nuestras almas, el quitar el flagelo del pecado que golpea al hombre y lo hiere, lo lastima y lo hace sufrir por los errores que comete, el pecado en él. Yo no digo que Dios, si es su voluntad, escuchen esto, yo no digo que Dios, si es su voluntad y según su soberanía, Él puede darle la salud a quien quiera. Pero la promesa del Evangelio tiene que ver con tu alma. Con tu alma. Con tu alma. Y puede ser que alguno esté sufriendo hoy en día. Alguna enfermedad o de alguna situación con alguien, en el trabajo, en la familia, situación difícil que te hace sufrir, te flagela, es un azote, es como un látigo que tienes allí, que te lastima, que está allí golpeándote, lacerándote. O una enfermedad también que golpea. Pero al igual que Pablo, el apóstol Pablo, quien oró 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón en su cuerpo, y el Señor le dijo, no. Entonces,
En tales circunstancias, sigamos el ejemplo de esta mujer. Que el flagelo y el dolor no nos desanime, no nos desaliente para continuar nuestro camino en Cristo y continuar escuchando acerca del Señor. Por ejemplo, viniendo aquí a las reuniones, a la asamblea, a pesar de ese azote que tengamos. Aunque veamos una gran multitud de dificultades y problemas, sea con la gente, algún familiar o de alguna enfermedad que hay, lamentable, hay situaciones en que se agrava el caso de las enfermedades. Que eso no sea excusa para acercarte a Jesús y tocar su manto. Y si fuiste sanado o sanada de tus pecados, si ese azote y ese flagelo del pecado en nosotros fue quitado y ya hubo liberación, entonces, como ella, testifica, hermano, testifica, hermana, acerca de la sanación que hizo Jesús en tu vida. Y no me refiero a la cuestión física, sino a la sanación del alma, porque encontramos el perdón de pecados. Esta mujer testificó delante de todo el pueblo. ¿A quienes les hemos dicho nosotros? ¿A quienes les hemos compartido? ¿A quienes les hemos testificado que Cristo nos sanó en nuestras almas de la enfermedad del pecado, por ejemplo, dándonos el perdón y la redención de nuestras almas? Ahora sanados, liberados de este azote del pecado, haciendo la aplicación nosotros, somos hijos de Él, hijas del Señor. Por esa liberación, y ahora podemos vivir en paz. Cristo hizo esta transformación de gracia en nuestras vidas. Y ahora debemos estar resueltos a testificarla a otros, como lo hizo esta mujer delante de todo el pueblo. Termino con esto. Escuchen. Nosotros extendimos nuestra mano enferma de pecado y Él nos sanó con su magnífico poder al tocar su manto de compasión y misericordia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando yo estaba en toda la vileza y suciedad en que andaba, enfermo, azotado por el pecado en mí, extendí mi mano, extendimos nuestra mano y tocamos su manto. Tocamos su manto de gracia y de indulgencia, de amor, de bondad, de compasión y misericordia.